Universidad Católica de Chile, el cual abordará el tema Juliano César de las Gálinas. Con ustedes, entonces, a vosotros. Buenos días. Quisiera agradecer a la comisión organizadora de la semana y al Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso por esta invitación. Lo que presentaré ante ustedes hoy día son algunos de los resultados de una investigación que estamos desarrollando en torno a la obra de Gabino Marcelino, escritor sirio del siglo IV después de Cristo. Para el desarrollo de esta investigación hemos contado con el patrocinio y la ayuda de Fontes, y en ella ha tenido también una participación muy activa Jimena Ponce de León, filóloga, quien ha dirigido la traducción de esta fuente. Creo que casi todas las ideas que voy a presentar hoy acá han sido discutidas con ella en las reuniones de trabajo y representan las conclusiones a las cuales hemos llegado. En esta investigación hemos contado con el apoyo, la lectura y posibilidad de acceder a material que nos ha facilitado don Héctor Herrera. El presente trabajo desea sostener que el acto de usurpación o asalto al poder llevado adelante por Juliano en el año 361 después de Cristo en contra del emperador Constancio II respondió a un deseo expreso, por hacerlo así, del César de las Galias y la Britania. Pero llevando nuestra reflexión más allá, queremos sostener que dadas las complejas formas del poder político de mediados del siglo IV después de Cristo, no cabía otra solución que la de transformar justamente en poder político aquel que se había logrado en las acciones militares. Así, luego de 4 años exitosos de cesarato en las Galias y Britania, Juliano va a seguir un camino, el de la usurpación, el del asalto al poder, que parece ser un tránsito obligado en la Roma bajo imperial. Hemos bosquejado una secuencia, tal es de que el poder conseguido en los campos de batalla tiende, en un segundo momento, a traducirse en poder político. Entre otros, parecen ser 3 los aspectos que más influyen para que esto así sea. El primero, resulta un hecho evidente que el emperador romano en el siglo IV tiene crecientes dificultades para responder a las variadas demandas que provenientes de distintos sectores se le hacen. Por una parte, el emperador, pensemos en el caso de Constancio II, tiene que responder de manera simultánea a un conflicto que se tiende a ser permanente en el oriente contra los partos y simultáneamente en el conflicto que se produce en el Rin. Ya un emperador tiene 2 frentes externos a los cuales debe responder. Debemos agregar que además el emperador debe responder a los problemas internos. Y en el caso de Constancio tenemos 4 intentos de asalto al poder o de usurpación. De estos 4 intentos, 2 son verdaderamente importantes. El de Magnencio, por ejemplo, según Jones, los resultados desastrosos desde el punto de vista militar que significó esa usurpación no permitieron nunca más a Roma tener en el occidente la fuerza que tuvo. Los problemas externos que exigen al emperador, pero los problemas internos como actos de usurpación también. Pero además el siglo IV, a partir de Constantino y ya de manera muy evidente con Constancio II, vive o está traspasado
este poder exige a la Iglesia o exige de los cristianos un apoyo. Sin embargo, los cristianos se dividían y conocemos toda la secuencia del siglo IV. El poder imperial, los emperadores romanos se sintieron llamados y obligados a participar activamente en estos conflictos religiosos, intentando darle la unidad a los cristianos, la unidad que los cristianos no tenían. Constancio II va a colocar, por ejemplo, el problema religioso como uno de los más importantes de su gobierno. De modo tal que el emperador debe responder a muchos frentes simultáneamente. Esto va a obligar a quien detente el poder político a buscar diferentes soluciones para hacerse representar en uno o ambos frentes externos sobre todo. Existe entonces una necesidad real de delegar poder militar. Y al hacerlo, al delegar poder militar, sobre todo en la zona de la frontera, se desarrolla el germen de una posible usurpación o de un posible usurpador. El caso de Constancio II, como mencionamos, resulta un buen ejemplo a este respecto. El segundo aspecto es que esta persona que recibe el comando militar pasa, en caso de desempeñarse aceptablemente, a convertirse en un peligro para el poder central. Ammiano Marcelino, esta fuente, o al menos la más importante que nosotros hemos tenido a la vista, testimonia justamente esto. La carrera de un oficial romano en el siglo IV era tremendamente inestable. Este hombre podía ocupar comandos muy significativos y luego de ocupar un importante comando en Oriente, en la zona de Persia, podía ser acusado de traición, destituido, condenado a muerte, para ser luego repuesto en un cargo, en un comando nuevamente muy importante, para después repetir este hecho. La historia militar de Ammiano, entre 350 y 373, ya es significativa, pero la de Ursicino, aquella historia que Ammiano justamente nos presenta más claramente a través de sus páginas, lo es todavía mucho más. Entonces, durante el siglo IV, varios de estos actos de usurpación son una defensa desesperada que realizan generales como respuestas ante las incomprensiones que ellos sufren de parte del poder central. El tercer elemento corre por cuenta de los soldados. Ellos son propulsores de actos de usurpación. Este papel que ya habían jugado varias veces durante el confuso siglo III, lo vuelven a repetir en el IV. Ammiano Marcelino nos narra, por ejemplo, que luego de la decisiva batalla de Argentoratus, en la cual Juliano, al mando de los romanos, los romanos derrotaron a los alamanes de Nomodario, los soldados proclamaron a Juliano como Augusto, debiendo este llamarles severamente la atención y haciéndoles prometer que no volverían nunca más a realizar una proposición de este género. Sabemos que los soldados la volvieron a hacer y que la respuesta del gobierno la segunda vez fue un poco distinta. Lo concreto y lo importante es que el emperador, y en este caso Constancio, necesitó contar con un representante suyo en las Galias y consideró que este debía ser un familiar, Juliano. Dentro del contexto recién señalado es que podemos visualizar y comprender la nominación de este Juliano como César de las Galias y Britania. Quisiera en estas primeras palabras avanzar con una cierta rapidez para señalar que, por lo que respecta a la nominación de Juliano y su designación como César, opera el primero de los aspectos mencionados como característicos de la vida política romana de mediados del siglo IV. Tal es esta necesidad real del emperador por hacerse representar en zonas conflictivas. En lo específico, este hecho tuvo lugar bajo el gobierno de Constancio en aquellos momentos en que se abría un conflicto con los persas, cuando el conflicto con los cristianos alcanzaba especial intensidad,
y cuando Constancio había decidido privilegiar la solución de los conflictos religiosos. Juliano es nominado César de las Galias y de Britania, provincias conflictivas desde un triple punto de vista. Primero, son provincias asaltadas desde el exterior por los germanos. Segundo, es una provincia que ya cuando llega Juliano tiene entre 350 y 356 dos actos de usurpación, ha vivido dos actos de usurpación, uno de mucha importancia. Y la tercera es que las Galias constituían hasta el siglo IV la provincia más rica del occidente romano. Desde el punto de vista de la industria y del comercio, las Galias ya en el siglo III o en el siglo II se habían proyectado como la zona más rica, e incluso con una característica económica de un dinamismo muy desarrollado. La industria del vino, que había sustituido, por ejemplo, la cerámica, había creado nuevamente ya cerca de la zona del vino toda una zona de desarrollo. De tal modo que la crisis se producía sobre justamente provincias riquísimas y que sería o habría sido de gran importancia poder mantener. Entonces, la nominación de Juliano se debe a una necesidad real del poder central y no a otros motivos. Si insistimos un poco sobre esto, es porque hay fuentes, específicamente Libano, la oración 18, 42, y el propio Juliano en su discurso ante el Senado del Pueblo de Atenas, el primer discurso que él pronuncia como emperador y que tiene tonos justificatorios, señala que los motivos por los cuales Constancio lo habría nombrado César de las Galias habrían sido muy otros, especialmente colocarlo frente a una labor, a una tarea que habría de superar las posibilidades de respuesta de Juliano, y por lo tanto el propio Juliano encontraría la muerte. O sea, la nominación de Juliano, según Libanio y el propio Juliano, sería tendiente a la destrucción. En cambio, nosotros hemos tomado una postura, como la que he explicado, diferente. Lo que sí es claro, y me parece indiscutible, es que al momento de su nominación, Juliano es un hombre que no tiene ninguna preparación para el cargo que va a desempeñar. Recordemos que él pertenecía a una rama caída de la familia de Constantino, que había sido víctima o producto de ese extraño sistema de herencia generado por el gran emperador y que terminó destruyendo completamente a su familia, tanto que Juliano, cuando él muere, es el último representante de la familia que queda vivo. Todo el resto de la familia ha muerto y ha muerto violentamente y por mal familiar. Juliano, justamente debido a esto, a la muerte de su familia, vivió apartado de todas las actividades del palacio. Es un hombre culto, de preparación filosófica, un hombre de muchas lecturas, pero es un ignorante sobre las cosas del gobierno. Y esto lo mencionan todas las fuentes: Amiano, Libanio, Sócrates Escolástico, Sosomeno, Gregorio de Nacianzo, etc. A partir de esta falta de preparación, así como de la triste experiencia reciente de su hermanastro Galo, nominado César del Oriente, luego destituido y decapitado por acusaciones de complotar probablemente ciertas en contra de Constancio, puede comprenderse que cuando Juliano sea nominado César de la Galia, reciba poderes reducidos y que junto a él aparezcan un grupo de oficiales y funcionarios destinados a velar por el correcto gobierno de la provincia. Tenemos interés en profundizar este tema debido a la importancia que adquirirá posteriormente. La idea que se ha desarrollado es que esta disminución de poderes con que llega Juliano a las Galias haría de él un César fantoche. Esta idea se encuentra en Libano, Juliano y parcialmente en Amiano Marcelino. En este mismo ámbito, Juliano se queja en repetidas ocasiones de no haber contado con poder a su llegada a las Galias y que Constancio lo habría dispuesto todo para que él quedase atado de manos en la ciudad de Viena, vale decir, lejos de los campos de batalla.
La verdad es que esta información nos parece solo parcialmente correcta, puesto que si bien Juliano no tuvo todos los poderes que probablemente correspondiesen a su cargo, y recordemos que este cargo de César no estaba para nada determinado, especificado en esos momentos. Si bien entonces no contó con todos sus poderes, los fue recibiendo a lo largo de su cesarato en una manera gradual. Y debemos señalar que en la medida que Juliano enfrentó situaciones verdaderamente difíciles en las Galias, no dejó nunca de contar con el apoyo de Constancio II. La llegada de Juliano a las Galias a fines del año 356 tiene una doble dimensión. Llegaba a una provincia afectada seriamente por las penetraciones germanas, quienes, superando las fronteras, se habían internado en el territorio, viviendo alrededor de las ciudades. Recordemos que los germanos no vivían dentro de las ciudades alrededor, y en muchos casos interrumpiendo las relaciones entre ellas. De hecho, la situación de las Galias, recientemente pacificada luego de los intentos de usurpación, de costos humanos irreparables, era muy precaria. El propio Juliano nos dice: inicio la campaña en las Galias cuando el trigo está maduro y un gran número de germanos habitan sin ningún temor alrededor de las arrasadas ciudades de los Galos. El número de ciudades cuyas murallas estaban arrasadas era de 45, aparte de los baluartes y las pequeñas fortalezas. Esta imagen de Juliano de desolación en las Galias es compartida por todas las fuentes que hemos consultado: Amiano Marcelino, Orosio en sus historias 7:29, Claudio Mamertino en el discurso de agradecimiento por su nombramiento como cónsul, etc. Todas las fuentes nos hablan de esta situación trágica de las Galias. Lo que podemos advertir es que desde la llegada misma de Juliano al territorio, una decisión de compenetrarse en la situación, recorrer el territorio, superar las barreras de la burocracia administrativa y militar y lograr, sobre todo, una restauración total del poder romano en la Galia. Así, en su primera campaña, aquella que parte de Viena en el año 356 y que debía concluir con el apoyo a las tropas del emperador Constancio II, que se dirigían desde Italia hasta la Recia. Si bien en esta primera campaña, si bien se dan algunas situaciones especiales, dado que Constancio finalmente prefiere una rendición por parte de los germanos, una rendición honrosa, y por lo tanto no entra en batalla, Juliano llega y se acerca hasta los territorios del conflicto. Cuando conoce la noticia de que el emperador no va a entrar en batalla con los germanos y que por lo tanto no va a haber lucha, la posibilidad habría sido, sobre todo para un César inexperto que desconoce el territorio, la de haber regresado con sus tropas hacia el interior de la provincia. Sin embargo, lo que nosotros tenemos es que, ubicado dentro del territorio, Juliano inicia un largo viaje con sus tropas por el Rin, por la frontera misma. Recorre Argentoratus, Confluentes, Ricomacus, Turris, Colonia Agripina, un trayecto largo e importante. Al realizar esta expedición, el César tomó contacto con el epicentro del conflicto con los germanos, cosa que le será de inapreciable ayuda en los futuros enfrentamientos. Tanto es así que da inicio con esta actividad a una acción de reconocimiento de su territorio que en el tiempo en que dure su cesarato estará completo. Juliano solamente no visitó la Britania, pero en cambio recorrió prácticamente completo los territorios de su provincia.
preguntarse realmente cuál es el sentido de esta expedición de Juliano por el Rin. Está el hecho de que proyectaba conocer la totalidad de los territorios y sobre todo que desde los inicios Juliano dio a entender que conduciría personalmente las operaciones militares, hechos que vamos a apreciar en las campañas siguientes. Las campañas militares de los años siguientes evidencian la decisión con la cual Juliano enfrenta la restauración total del poder romano en la zona. Especialmente importantes son las acciones de la ya mencionada batalla de Argentoratus, donde los romanos alcanzan una victoria aplastante sobre los alamanes, logrando el 358 revertir por primera vez en muchos años la situación, vale decir, tomando por primera vez en muchos años la iniciativa frente a la penetración germana. La política de Constante, el hijo de Constancio que había tenido aquellos territorios, y después la implementada por Constantino II, es una política defensiva, es una política conciliatoria frente a los germanos. En cambio, con Juliano, por primera vez, después de esta batalla de Argentoratus, las fuerzas romanas pasan a la ofensiva. Los efectos del triunfo romano de Argentoratus, hoy Estrasburgo, fueron múltiples. Manteniéndonos por un instante más en el plano militar, parece importante señalar que la batalla misma fue rematada por una disposición de Juliano para que los romanos cruzaran el Rin e hicieran una penetración, los romanos, en el territorio germano. Un hecho que no tenía lugar desde hace mucho tiempo y que resultaba impensable que se hubiese dado bajo el manto de Constante o de Constancio II, animado por las políticas conciliadoras que hemos mencionado. De hecho, el ingreso de los romanos en el territorio germano no creo que pueda considerarse como de una vasta significación militar. Los romanos cruzan el Rin y avanzan hasta la fortaleza que tiempo antes había construido el emperador Trajano, que estaba abandonada. Para llegar a esa fortaleza no hay que cruzar poblados o lugares germanos importantes, sino más bien zonas que desde el punto de vista de bosques, que pues es muy importante, que representaban para una parte de los soldados romanos toda una serie de misterios a vencer. Pero más que nada, el sentido de esta penetración, restaurar la fortaleza, dejarla funcionando y volver luego con las tropas al Rin, tiene indudablemente un efecto psicológico. Eso es el punto donde radica la fuerza. Los romanos han cruzado el Rin y han vuelto a mostrarse como los dueños de la situación. Y además, muy importante, si esos soldados llegaron hasta la fortaleza de Trajano, que esto lo dice Damiano, fue porque iban dirigidos por Juliano. Probablemente dirigidos por otro general, no lo habían hecho. Los soldados romanos no fueron felices no caminaron felices a esta fortaleza, sino que siguieron un jefe que ya les había dado una gran victoria. Dejando el plano militar y pasando al político, el triunfo de Argentoratus, del cual Juliano había sido un artífice, significa su consagración ante los soldados. Estos lo expresaron en los términos a los cuales aludimos al introducir este trabajo y que Amiano Marcelino nos transmite de la siguiente manera. Entonces, dado que Juliano era un hombre con más prestigio que posición y más poderoso por sus méritos que por poder, fue aclamado unánimemente a gusto por todo su ejército, pero él reconvino a los soldados por su comportamiento poco juicioso. 16-12-64. Si bien Juliano rechazó de plano la intención de los soldados, no dejó de percibir que el post-Argentoratus significaba un cambio importante
en su base de poder. Hasta este momento, el poder de Juliano Lacalle había dependido, más o menos exclusivamente, de Constancio II. Él se lo había entregado, él le daba esta representatividad. Pero a partir de este momento, el poder de Juliano pasa a descansar en el apoyo que le brindan sus soldados. El primer peldaño hacia el poder imperial había quedado claro. En otros planos de su acción, el triunfo de Argentoratus parece haberle permitido a Juliano iniciar una serie de acciones para remediar lo que él consideraba males profundos de las provincias azucareras. Hemos mencionado varias veces la idea de que Juliano aspiró a una restauración total del poder. ¿Por qué este término de restauración total nos ha parecido a nosotros el que mejor revela esta idea de una restauración completa, no solo en el plano militar? Cuando hablamos de restauración total, en Juliano no nos referimos solo a que desde el punto de vista militar recuperó todo el territorio, hizo disminuir la presión de los germanos, sino que también porque Juliano entendió, y así lo practicó, que esta restauración implicaba una militar, una administrativa, una judicial. Verdaderamente se intenta restaurar las antiguas formas, las formas tradicionales de poder romano y de comportamiento del poder en todos los ámbitos. Esto implicaba los impuestos, la administración de la justicia, diversos actos de gobierno. De allí, de este punto, que nosotros hablemos de una restauración total, sobre todo en la idea de Juliano de que ellas deben interactuarse. Es imposible o inútil intentar una restauración militar si la situación de los impuestos, del cobro de impuestos, agobia o sigue agobiando a las personas de la provincia. No puede pensarse en una fuerza militar dentro de la provincia y en una debilidad económica interna. Ambas están relacionadas. Esta idea puede a nosotros, contemporáneos o modernos, parecernos relativamente lógica. Pero yo no sé hasta qué punto era tan lógica para un hombre del siglo IV, o al menos para un hombre que no tenía preparación política, que no tenía preparación de gobierno como la había tenido Juliano. Esa es la idea con la cual él debe trabajarse. Efectivamente, desde el punto de vista de los impuestos, obtenemos muchas noticias que nos hablan sobre la insaciable rapacidad de los agentes del fisco, quienes acumulan más odio sobre la cabeza del príncipe que dinero a las arcas del Estado. Constancio fue un hombre descrito como particularmente insensible al problema de las quejas de las provincias extenuadas, sin conseguir jamás que los lamentos obtuvieran el menor alivio en el peso y multiplicidad de las cargas, o alcanzando las provincias, luego de mucho luchar, solamente vanas y transitorias concesiones. La noticia proviene de Milán. En cambio, Juliano, y en esto hay varios autores que lo ven como un hombre de una refinada sensibilidad social, sobre todo los estudios de Santo Manzanino a este respecto lo visualizan de esta manera. Juliano, en cambio, fue siempre sensible a la situación de los impuestos. Y sabemos que el año 358, él, siendo César, no tenía, como tal César, ninguna injerencia en el asunto de los impuestos. El César de una provincia no tenía los asuntos de los impuestos. En cambio, sí los tenía el prefecto del pretorio. Y sabemos que Juliano se opuso el año 358 a que Florencio, el prefecto del pretorio de las calles, cobrase un impuesto extraordinario autorizado por una ley de 356. Se opuso terminantemente a él y dijo que, sabiendo sobre tales medidas, este impuesto extraordinario que pensaba instaurar Florencio, sabiendo que sobre tales medidas declaró que prefería la muerte antes que aceptarla. Él sabía que las profundas heridas producidas por estos arreglos o desarreglos, para hablar más claramente, habían conducido a
a las provincias a la ruina, algo que, como mostraremos más adelante, significó el completo empobrecimiento del Ilírico. Juliano realiza, y este dato solo lo mencioné, un estudio económico bastante completo de la provincia, bastante completo, que él mismo nos habla, nos narra Amiano, nos habla de que él estudió toda la situación económica de la provincia y descubrió, a su entender, que con lo que se tributaba alcanzaba además si ese dinero era bien administrado. Y logra que el emperador Constancio le encargue de cobrar el tributo de una de las zonas de la calle, sin que relevando ese cargo al prefecto del pretorio para esa zona. Efectivamente, en la zona que Julián cobra el impuesto, se encarga del cobro de los impuestos, allí la tributación es muy alta y alcanza de manera más que suficiente para sufragar los gastos requeridos. Entonces, Juliano interviene en las actividades administrativas en forma personal en su vida de restauración. Otra de las actividades que demandó la atención de Juliano fue la judicial. Tenemos muchas noticias en las cuales él dedica muchas horas, sobre todo durante las temporadas de invierno, a participar dentro de los juicios y los estudia minuciosamente durante aquellas horas en que él estaba despierto, mientras el resto dormía, dado que es un personaje Juliano de características ascéticas, por decirlo así. Así, a una actividad militar intensa, Juliano agrega una actividad administrativa muy importante. Lo útil, lo que tiene significación dentro de nuestras palabras, es la coherencia existente entre ambas, subrayando la imposibilidad de reducir la idea de restauración del poder romano a una pura cuestión de armas. Como ya tuvimos oportunidad de señalar, la tarea de Juliano Lagañas tuvo como meta la restauración total. Según él, la fuerza de Lagañas debía depender de la combinación de todas ellas. Esta restauración, más o menos, más que menos, sería más correcto decir, lograda hacia el año 358, se proyecta en operaciones militares en el año 359-60. La idea es concluir controlando la totalidad del río y especialmente asegurando las aguas a través de las cuales las calles se conectan con la Britania y pudiendo darle a la provincia el trigo proveniente de la Britania y bajando mucho los costos de la importación del trigo o del hacer traer el trigo desde lugares muy lejanos. Todas las acciones anteriores y las acciones militares posteriores, todas las acciones administrativas de Juliano van a realizarse contando con el apoyo de Constancio II. En esto quisiera hacer solo una breve mención. Varias veces, así como en un inicio hablamos del problema del poder real, de que Constancio efectivamente tenía que mandar a alguien que lo representase para acá. Así, igual hemos insistido varias veces en este apoyo que Constancio brinda a Juliano. Lo que sucede es que Juliano, pero sobre todo Juliano nos dice, él, no una vez, varias veces, amargamente que Constancio jamás lo apoyó. Constancio, dice Jones en su The Late Roman Empire, libro que es un clásico, extraordinario, dice que los hijos de Constantino han tenido mala suerte. Bueno, tuvieron mala suerte, eso no cabe ninguna duda, pero también esta mala suerte se ha reproducido en los tiempos modernos porque existen muy pocos trabajos monográficos sobre ello. Nosotros no sabemos mucho sobre estos hijos de Constantino, sobre Constancio, por ejemplo, que es un emperador importante, un hombre que vive momentos apasionantes desde nuestro punto de vista. Nosotros no contamos con muchos trabajos monográficos sobre ello. Entonces, la mayoría de las veces este Constancio es visto a través de Juliano, a través del problema de Juliano. Y, claro, sobre Juliano acaban de aparecer en los últimos años 4 nuevas biografías. 4 nuevas biografías. Sobre Constancio no han aparecido. Entonces, Juliano descarga esta acusación contra
contra Constancio II. Siempre Constancio II estuvo temeroso del poder de Juliano, nunca lo apoyó. Pues una de las conclusiones que nosotros hemos llegado en la investigación es la contraria, y la hemos llegado partiendo de esas mismas fuentes que se han trabajado. Juliano lo que tiene es lo que tiene son muchos méritos, pero él manipula demasiado violentamente en ciertos momentos los hechos. La necesidad de justificar este asalto al poder realizado por él lo hace verdaderamente tergiversar los hechos con mucha fuerza. Y en aquellos momentos, Amiano Marcelino, de quien Juliano es el héroe central de su obra, la figura central de su obra, tiende a callar, si bien en algunos momentos algunas críticas se permiten. Constancio apoyó, en nuestro entender, a Juliano. Lo apoyó con honestidad política. Quiero decir con esto que todo eso está mediado por lo que es la realidad política, pero lo hizo. Y lo que nos permite a nosotros explicarnos quizás cómo se realiza este apoyo es la ubicación o tratar de ubicar a Constancio en la arquitectura política romana del momento. Constancio no fue un Constantino, no fue un Diocleciano, hombre fuerte, poderoso, vital, no lo fue. No fue un jefe indiscutido del imperio. Durante el tiempo que él gobierna, usurpaciones de forma permanente, discutido en las fronteras, discutido por una parte importante de los cristianos. No es un hombre que haya transitado, que haya caminado desde una situación como Diocleciano relativamente precaria, Constantino, hacia una situación de fuerza indiscutido al final. Siempre fue un hombre indiscutido. Debió enfrentar intentos permanentes por arrebatarle el poder. Tiene durante su gobierno una contraparte política en la corte que es muy fuerte. La designación de Juliano, a la cual hemos mencionado, es muy tortuosa. La corte se resiste a que se realice, presiones familiares apoyan a Juliano, etc. Con una creciente oposición, como hemos señalado, a su política religiosa, enfrentando problemas militares. Constancio es un hombre trágico que responde a diferentes presiones que sobre él realizan sus colaboradores más directos. En los hechos, como historiador, atendiendo a los hechos y haciendo el esfuerzo de mantenernos fieles a ellos, nos creemos observar que el emperador designó a Juliano y adoptó inmediatamente una serie de medidas de prudencia ante la evidente experiencia del dominado. Pero de esto no se puede extraer la conclusión de que César haya realizado su trabajo a pesar de Constancio. Más aún, Juliano recibió, y aquí lo hemos mencionado por supuesto, habitualmente respaldo del poder central en los conflictos en que se vio. De tal modo que Constancio, hacia 359 y 360, tiene un poder propio. Ese poder es de base militar, aunque se haya ampliado hacia otro campo. Las campañas militares del 359 y del 360 van a ser exitosas, aunque sean desde el punto de vista militar menos espectacular que las anteriores. Eutropio, las otras fuentes reconocen que él ha realizado, Eutropio 15-14, que él ha realizado ya hace 360 esta restauración completa. Los éxitos de Juliano y la restauración lograda consolidan su poder y comienza simultáneamente a desarrollar, o nosotros podemos percibir el desarrollo de una actitud agresiva de Juliano en contra de Constancio, expresada, en el caso de Juliano, en acusaciones sobre Constancio como gestor de la matanza de su familia. Este hecho tan oscuro del inicio de la vida de Juliano parece ser la primera acusación que Juliano empieza a lanzar contra Constancio ya en el territorio de las Galias, una vez que Juliano se siente fuerte, denunciándolo a la vez como interesado en intentar la destrucción de su poder. El desenlace del presente conflicto entre el emperador y el César tuvo lugar en
años 360 y 361 y se presentó a raíz de la orden enviada por Constancio desde el oriente para que los soldados galos fuesen trasladados al frente de los partos y pudiesen combatir contra ellos, soldados que ya habían adquirido una fama y que habían adquirido una fuerza bastante importante. El César Juliano era, en lo formal, dejado de parte, y esta idea de trasladar los soldados del occidente al oriente era encargada a un funcionario de segundo rango, dejando a Juliano de parte. Ahora, Juliano advierte, además, que la base del poder sobre la cual va a construir la base militar se va a desplazar hacia el oriente y que él no va a viajar con los soldados al oriente. Juliano acusa y señala que este es un intento de Constancio definitivo por destruir su poder. Volvamos brevemente a utilizar el mismo criterio que utilizamos para la designación de Juliano, intentando evaluar si realmente el pedido de Constancio tiene un sentido profundo o fue simplemente un movimiento para destruir el poder de Juliano. La situación del frente oriental, sobre todo el año 359, el año más intenso de las batallas en ese momento, arrojaba una situación verdaderamente preocupante para Roma. Roma había hecho intentos importantes en la frontera del 359 y no había logrado superar, ni siquiera equilibrar realmente la situación contra los persas. De modo tal que efectivamente en el frente oriental se requería la presencia y refuerzo. Y por lo demás, el emperador romano tiene perfecto derecho a trasladar los soldados desde una parte del territorio según el estime conveniente. No tiene que pedirle permiso a un César, ni es un César el destinado o el llamado a darle o no otorgarle ese permiso. Desde el punto de vista formal, efectivamente los soldados se requerían del oriente, los galos se habían demostrado confiable. Y segundo, el emperador era el emperador. Por lo tanto, la acción o la acusación de Juliano es una acusación, es cierto que a nosotros no nos corresponde ni tiene sentido que comencemos en el juicio, pero es una acción que no resiste verdaderamente un análisis. Más aún, Juliano argumenta con mucha fuerza ante Constancio y le dice: muchos de los soldados de origen germano que están en la guerra han combatido a favor de los romanos, pero con una condición, de que no se les va a sacar del territorio para ir a combatir a otro territorio. Poco tiempo después, cuando Juliano inicia el asalto al poder, va a tomar a todos estos soldados y los va a trasladar a los oriente. Y entonces ese motivo tan fuerte ya carece de fundamento. Está la orden para que los soldados se dirijan al oriente y luego está la orden de que los soldados, para iniciar su marcha al oriente, se concentren en Lutecia, la actual ciudad de París. Dentro de las cosas en las cuales hemos reparado y hemos buscado es quién dio la orden o de dónde viene esta orden de que los soldados se reúnan en Lutecia para partir al oriente. El punto actual acá es uno muy importante. Si la orden la dio, es un error de proporciones haber reunido a los soldados en el corazón de las calles, o al menos en lo que Juliano había dicho que para él era el corazón de las calles, la ciudad de Lutecia. Juliano siempre vivió en ese territorio, era donde era él más fuerte. Pensamos que si Juliano había dado él la orden de reunir los soldados en Lutecia para partir al oriente, eso tenía una significación. Si le había dado Constancio, tenía otra, y era un error político de los que se cometen en orden. Efectivamente, la orden fue de Constancio, y el error fue cometido por él. Lo que sucede en la ciudad de París es indudable. Es la reunión de los soldados, la queja de los soldados por partir al oriente, y el acto de usurpación se precipita a través del lado de la presión de los soldados. Los soldados solicitan a Juliano y lo nombran a uno. Incluso Amiano Marcelino, el propio Juliano, dice que en un momento se resistió y los soldados lo amenazaron de muerte en caso de no aceptar. Muchos de los problemas de Juliano son problemas en los cuales nosotros observamos grandes diferencias dentro de la. Sucede con Juliano
y esto lo digo solo como ejemplo, aquello que tiene lugar con las enfermedades graves. Entre más grave la enfermedad, más se diferencian las opiniones de los especialistas. Cuando la enfermedad es pequeña, los especialistas pueden estar rápidamente de acuerdo. Las fuentes se comportan respecto de Julián de la misma manera. Entre más sencillo el problema, más comunidad existe entre ellas. Entre más intenso el problema, más se abren las fuentes y se trabaja o no conoce un hecho de maneras muy diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque si bien Amiano, Juliano, Livario nos dicen que efectivamente no hubo una preparación en París de parte de Juliano para tomarse el poder, sino que vino esta usurpación por parte de los soldados, están las otras fuentes. Está sobre todo en Nápoles, la vida de filósofos, 476, en la cual él señala que efectivamente Juliano eligió el lugar de París, que preparó con las personas que eran fieles la sublevación de los soldados y que esta sublevación entonces significó su comienzo como su camino como culto. La verdad es que este hecho se habría producido a esas alturas, esa es nuestra idea, a raíz de la reunión de los soldados de París, o a raíz probablemente de cualquier otra circunstancia que se hubiese producido, porque el camino de acumulación del poder militar de Juliano tendría ya desde hace un tiempo a encontrar una salida, una vía de escape para convertirse en el poder. Constancio, lógicamente, rechaza de plano las pretensiones del César Juliano y le exige la sumisión. Y Juliano abandona la provincia de Acares con sus soldados camino al oriente para realizar el asalto al poder. Intempestivamente, Constancio II, un hombre que no mucha edad tampoco a esas alturas, muere, y con eso se evita el enfrentamiento entre el César y el emperador. Debiendo señalar, para intentar una correcta evaluación de la figura de Juliano, que el investigador, la persona que lee, queda sorprendida de que Juliano haya intentado este acto de usurpación, de asalto al poder, en un momento en el cual la situación del imperio era realmente precaria. Pocos años antes nosotros tenemos oportunidad de ver lo que significaban estos actos de usurpación. La muerte de Constancio evita el enfrentamiento, pero uno queda preocupado pensando qué habría sucedido para el imperio romano si efectivamente ese enfrentamiento hubiese tenido lugar. El acto de Juliano es un acto temerario y es un acto que pudo haber tenido consecuencias verdaderamente funestas para el imperio. Pero la base de su poder, y esa ha sido la idea que nosotros hemos desarrollado, ha sido militar. Él ha trabajado por esta restauración total, una restauración militar, judicial, administrativa. Hemos dejado acá de lado probablemente uno de los aspectos que sean más conocidos de Juliano o con el cual inmediatamente nosotros nos relacionamos a evocar su figura, que es la de la restauración o el intento de la restauración religiosa. Simplemente lo hemos dejado de lado porque en el periodo de la guerra no hay una manifestación religiosa de restauración de la nación. Incluso él maneja en lo público, lo religioso, de acuerdo a ciertas estrategias políticas, asistiendo a las iglesias, de acuerdo a lo que su rango exige. No lo hay. Entonces, nos parece que a partir de un poder militar, la acción de Juliano es una combinación de un acto de usurpación deseado, promovido por él, y también de uno exigido por los soldados.